¿Qué es el perdón? Es una, es una pregunta que tenemos que hacernos sí o sí, porque no podemos suponer que sabemos lo que es. Voy a diferenciarlo de entrada. El perdón no es una disculpa, tampoco es una reconciliación. El perdón puede no implicar reconciliarse, ¿sí? Con la persona real. Y va mucho más allá de una disculpa, ¿sí? Y esto por un motivo súper claro. Esto lo dice Jacques Derrida, ¿sí? El perdón es solo, el perdón solo perdona lo imperdonable. Entonces, yo estudiando lo que dice Steiner en relación al perdón, Derrida, el padre de la deconstrucción, lo estudié cuando estudié psicoanálisis, eh, el perdón solo perdona lo imperdonable. Yo decía, no entiendo un cara. Yo recuerdo cuando leí esto, entiendo esta frase. No sé lo que significa, no sé qué quiere decir. Obviamente esto no puede ser así. ¿Eh? No obstante, el perdón es solo perdón cuando se perdona aquello que se considera imperdonable. Entonces, trasciende de entrada lo que puede considerarse como la reconciliación y trasciende de entrada lo que puede considerarse como una disculpa. Porque ni la disculpa ni la reconciliación requieren de que yo me confronte con lo que considero inaceptable, ¿sí? Con lo que considero imposible. Es por esto que le dije al principio, en la parte que no grabé, que el perdón es el camino de iniciación moderno, ¿sí? Ahora, vamos a esta, que es el perdón. Y veamos lo que nos dice el sentido, no el sentido común, pero la etimología de la palabra, ¿sí? Entonces, para que lo pongamos de entrada en el estatuto que le corresponde, ¿sí? Una persona que ha vivenciado trauma necesariamente tiene que enfrentarse a esta cuestionante. Para mí fue, quizás la palabra es decepcionante, cuando en una conferencia escuché a Boris Cyrulnik decir que él no perdonaba lo que los nazis le hicieron, ¿sí? Cyrulnik, bueno, mataron toda su familia en el campo de concentración y él, que tenía 6 años, se salvó porque se escondió en una pila de cadáveres y él y una señora más sobrevivieron y nadie más. Y Cyrulnik ya teniendo 70 y tantos años, ¿sí? Yo no perdono lo que los nazis me hicieron. Fue para mí bastante decepcionante, porque un ser humano tan inteligente y erudito que, eh, que no se haya confrontado con este hecho, porque los nazis no vinieron y no me han pedido disculpa tampoco. Yo digo, el perdón no necesariamente, el perdón como tal, requiere de que aquel que ha cometido el perjuicio venga a solicitar una disculpa. Ni siquiera que tenga algún gesto de arrepentimiento, porque eso sería creer que el perdón es hacia otro. Pero es lo que socialmente se piensa. Socialmente pensamos que el perdón necesariamente es hacia otro, cuando la lógica del perdón no apunta en esa dirección. ¿Mm? Derrida dice además, el perdón tiene como característica el que tiene que ser incondicional. Entonces, cuando una persona viene y te pide disculpas o te pide perdón, ya no se cumple el carácter de lo incondicional, toda vez que tuvo que cumplir la condición de arrepentirse para que tú lo perdonases. Entonces, aún no cumple con el estatuto del perdón. Ya se darán cuenta entonces que lo que es perdón está tan más allá de lo que la conciencia ordinaria logra discernir, ¿sí? Por esto digo, es el camino iniciático moderno. ¿Sí? Excede lo que la conciencia logra abarcar. ¿Me siguen? ¿Soy claro? Bueno,
Además, dice Derrida, ahí ya se pone como súper intelectualoide, pero tiene sentido, que es, además, que la persona cuando se te acerca arrepentida a pedir perdón, no es la misma persona que causó el perjuicio. Porque la persona que causó el perjuicio no es la persona que se arrepintió. Ahora que se arrepintió, si bien sigue siendo el mismo ser humano, el mismo cuerpo, etcétera, etcétera, no es el mismo ser humano. ¿Sí? Por eso digo, ahí se pone intelectualoide, porque tiene que ver con esta concepción de que el yo cambia constantemente en relación a las decisiones que toma. ¿Sí? Es lo que decía, si bien recuerdo, las Pitágoras, Platón, de la, de la trascendencia del yo, que el yo adquiere un sentido de coherencia que trasciende en el tiempo, es como lo estático que se ha mantenido en el tiempo. Pero cuando una persona se arrepiente, ya no es el mismo yo que cometió el perjuicio, ya no está en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, yo estaría disculpando al que cometió el perjuicio, pero el que se está arrepintiendo aquí frente mío es mejor que el que cometió el perjuicio, ¿sí? Entonces, ya ni siquiera estoy lidiando con la misma persona. En este sentido, el perdón entonces es imposible que sea hacia aquel que cometió el perjuicio, si es que yo creo que el perdón es hacia otro. ¿Me siguen? Sí, claro, ahí se pone complicado porque ahí es donde ya se ponen re intelectualoides y como, uy, ¿para qué hacen esto? ¿Sí? Em, ¿Vale? Bueno, entonces veamos lo que etimológicamente hablando es el perdón. Voy a decir, en esto están medio de acuerdo, no tanto, hay harta discusión al respecto, sobre todo si perdón viene de per o viene de par, ¿sí? Viene de pardon o perdón, ¿sí? Ahora, los consensos generales son que viene de per, de la lengua germánica, y que no de par de la lengua latina, ¿vale? Ahora, per en particular dice relación con lo supremo, dadivoso, que es lo más. Todo lo que tiene que ver con per al inicio es que, ¿no? Como que augura lo que viene algo que es lo superior. Entonces, donare tiene que ver con conceder una gracia, ¿sí? Donare tiene que ver con un don, una virtud, una gracia, ¿vale? En la época antigua se le llamaba don a la moneda, ¿sí? Te pagan por un cierto acto, un don, ¿sí? Y lo que se consideraba el perdón o el don supremo era que se me eximiese de la deuda que estaba obligado a pagar, ¿sí? Entonces, un rey al cual yo le debía, ese rey, el don máximo que me podía entregar era que me eximiese de la deuda, ¿sí? Y eso es lo que llega a nuestros días como el perdón. ¿Me siguen hasta acá? ¿Soy claro? Entonces, cuando nos encontramos con el perdón, nos encontramos de inmediato con una gracia, es decir, con una de las virtudes superiores del ser humano, que es decir, no te va a surgir naturalmente, es decir, es difícil, ¿sí? La gracia no surge naturalmente, yo tengo que producirla, tengo que convocar a la divinidad en mí, y para eso tengo que llamarla, tengo que hacer una direccionalidad continua, porque no viene sola, ¿sí? Eh, entonces, eh, viene cuando a alguien la llama, no algo. Entonces, esa gracia, el donar esa gracia, antes de yo poder donar la gracia, tengo que crear la gracia, ¿sí? Entonces, si no, no tengo nada que darle. ¿Mm? Y ese proceso de crear la gracia tiene que ver con el proceso que implica el dolor que genera el haber sido víctima de un perjuicio. ¿Mm? Es por esto que es más traumático cuando tengo una experiencia que es producida intencionalmente por otro ser humano. No así cuando, por ejemplo, que si bien puede ser traumático,
hay una catástrofe natural. No implica el mismo movimiento interno que tengo que hacer para comprender y darle sentido a una situación en la que ocurrió por la naturaleza un diluvio, un maremoto, un terremoto, que una persona que voluntariamente le disparó a quien yo amaba. ¿Sí? No va a exigir de mí la misma gracia, que yo le otorgue un sentido a esa situación. Entonces, ese gesto interior de producir esa gracia es previo a que yo pueda donar algo. ¿Sí? Por eso, perdón parte con per. Antes de poder donar algo, tengo que vincularme con lo supremo, lo divino, ¿sí? Lo más. ¿Me siguen? Ahora, sí, Carolina. Ay, antes que sigas, Ujú, disculpa, pero sabes que me nacen como hartas preguntas. ujú, Primero que de repente las puedo resumir en lo último que estás diciendo en el crear la gracia, ujú. que el proceso del perdón es, es también doloroso, pienso yo. Sí. Eh, por ejemplo, es como cuando uno tiene un dolor físico, hay veces que tiene que aumentar ese dolor físico Mm, para hacer pasar el dolor permanente que está. ujú. A veces, o sea, Claro, hay supera un ciertas umbral y se duerme. técnicas. Sí. ¿Ah? Supera un umbral que es intolerable para el cuerpo, entonces el cuerpo ya no lo siente. Y después viene como que relaja, no sé. Entonces Sí, hay ciertas técnicas físicas. sí. Entonces, se me ocurrió como por paralelo, así que el mismo proceso de crear la gracia, porque yo estaba como bien metida en el perdón, eh, por una experiencia que tuve. Entonces, y me recomendaban el libro de Prokofiev, Sí, El significado oculto del no, perdón. perdón. Y bueno, me lo leí, estoy tratando, no lo puedo leer 20 veces, entonces, eh, pero creo que con lo que tú estás diciendo, o sea, el crear esa creación de la gracia, Mm, uno la puede, hay como medios también para crearlo, no es una cosa meramente mental o sentimental o emocional, o sea, hay medios con los que uno puede trabajar. Para mí hay medios como, no sé, tú puedes eh, hacer el proceso bastante rápido y ejercitarlo muchas veces cuando tú haces una obra de arte, por ejemplo. ujú, Porque pasas por un momento de dolor cuando estás creando. ujú, Y te van sucediendo como cosas en la vida si tú lo haces en forma permanente, o sea, constante, repetitiva. ujú. Em, o cuando haces un ejercicio físico armónico, como hay tantas artes que lo hacen. Ujú, Entonces, esos son como medios que uno puede como hacer con su cuerpo que te mueven todos los cuerpos. ¿Te das cuenta? Te digo yo, pues mucho carril, hasta ahí nomás llego, ya. sí, claro. Ahí está el carácter del medio como para lograr a través de algo acercarme al ánimo del perdón. Ahora, hay una otra acepción del per, ¿sí? Que viene a ser el primer requisito del perdón, entendiendo su etimología, y que tiene que ver con lo persistente. El perdón es un acto persistente. Mm, No es un acto que yo hago una vez, te perdoné y no hablamos nunca más del tema. Y entonces, como no hablamos nunca más del tema, estás perdonado. Sino que el perdón es un acto que yo tengo que sostener persistentemente. Porque si, por ejemplo, hay una infidelidad y ya te perdono, pero cada vez que hay una discusión
te lo traigo de vuelta, nos reconciliamos, pero yo nunca te perdoné.